Hola, 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 bandola. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un podcast más. Un podcast muy especial. Es el podcast número 171 y estoy muy agradecido. Creo que es la primera vez en todos estos podcasts que lo grabo por segunda vez. Ya lo había grabado, pero no me gustó como quedó porque me puse a pensar y al final no dije nada, dije mucho pero no dije nada. Así que bueno, hay algo de lo que sí tengo que hablar y es este podcast. Hace 365 días estaba iniciando el podcast número uno y bueno, era el 1 de enero, ahora es el 2 de enero, bueno ya es el 3 en la madrugada, estoy grabando esto muy de noche. Pero básicamente comencé a grabar este podcast porque me estaba sintiendo muy mal, estaba teniendo ataques de ansiedad, estaba sintiendo que no había propósito en la vida. Unos meses atrás había sentido que ya había coronado, que ya había logrado, que ya había llegado, había sentido que en mi cabeza algo se había destrabado, que algo se había desbloqueado. Unos meses atrás de ese año, se hace casi 2 años, sentí que ya la había hecho y que en mi cabeza tenía la certeza de que iba a ser millonario y de que iba a conseguir la riqueza y el éxito que necesitaba o que quería o que deseaba. Y ya, entonces en un momento de mi vida me di cuenta, esto asociado pues a una relación un poco densa, me di cuenta de que ya lo había logrado y que ahora que seguía. Entonces empecé a sentir vacíos. Y una persona me dijo, esto está sintiendo de pronto ansiedad. Y yo, ¿ansiedad? ¿Cómo así que ansiedad? Y dijo, sí, eso le dijeron a otra persona que ya conocía y esto es porque está sintiendo lo que tú dices que siente. Entonces yo sentía que me iba a morir, yo sentía que, que iba a pasar con mi vida, que iba a pasar con mi descendencia. Yo empezaba a pensar muchas cosas y decía, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empecé a sentir un poco de miedo y eso era ansiedad. Y pues con los meses, aunque no era seguido, no era frecuente, intenté buscar algunas soluciones, pero no le hice frente y a final de año, pues acompañado un poco de una dejada o una ruptura amorosa, pues me di cuenta de que estaba teniendo muchísima ansiedad. Y los últimos días de diciembre fueron muy densos para mí porque empecé a pensar muchas cosas, se me estaba agitando el corazón, dije qué va a hacer de mi vida, pensé que acá iba a seguir, pensé que acá iba a lograr cosas, pensé que acá el futuro y acá ya lo tenía resuelto y me di cuenta que no, nos dimos cuenta que no y al final me di cuenta que era una relación tóxica como dicen, pero era más por el amor que había, porque era un amor que no era tan amoroso, era realmente apego, era un apego emocional, era un apego sentimental. No voy a decir que habían malos o que habían buenos, simplemente en mi caso, desde mi perspectiva, no había conciencia real. Y yo pensé que amaba bien, y yo pensé que podía amar puro, pensé que podía amar genuino, que estaba amando genuinamente, y así lo vivía y así lo transmitía. Pero luego en respuesta, pues no era lo que esperaban, no era, sí, tenía expectativas, y no era, y no fue. Así que bueno, eso trajo conmigo muchas emociones, haber chuleado ya el dinero, haber chuleado el éxito, digamos, financiero, no porque hubiera logrado ya todo el dinero del mundo, sí logré buenas cantidades de dinero, sino porque en mi cabeza ya sabía que lo iba a conseguir, ya sabía que al nivel donde estaba, con varias fuentes de ingreso, sí o sí yo lo iba a conseguir y sí o sí lo iba a lograr, era una certeza que tenía y algo en mi cabeza se había desbloqueado y era, lo vas a hacer, yo ya sabía desde hace años que yo, o sea, que tenía ese algo, pero al ver ya el resultado tangible, algo en mi cabeza sencillamente hizo, ya está, y ahora que sigue en la vida, que sigue en la vida. Así que ese año, el año que acaba de terminar, fue un año donde me tocó crecer. Fue el año donde me tocó crecer y me tocó empezar a desarrollar otras habilidades y enfrentarme a otras situaciones y comencé a crecer y por eso creé este podcast, porque lo que dije fue lo siguiente, dije, si mi mente me pudo poner en esas circunstancias emocionales, sentimentales, de pensamiento, en estas circunstancias de estrés o de ansiedad, más que todo, recuerden que el estrés es cuando uno piensa mucho, el estrés es cuando uno está
pensando mucho en el qué hacer, se preocupa mucho, pero la ansiedad es cuando uno sobrepiensa el futuro, y la depresión es cuando uno sobrepiensa el pasado. Y nada, lo único que tenemos es el presente, es el ahora, es el ya. Al final nos vamos a morir, ¿no? Este año me tocó crecer porque también perdí negocios, perdí sociedades que tenía, negocios a los cuales yo le aposté tiempo importante en mi vida y pensé que estaba construyendo un activo, le dediqué mucho tiempo, mucha fuerza, no solo yo, con un equipo de personas, pero lo sentía que era algo muy mío, y este año se fue por distintas circunstancias, sencillamente se fue, dejó de ser. No lo hice todo bien, no lo hice todo perfecto, pero entendí, y por eso el video que también había grabado, porque ya lo sabía, un video que publiqué de la fúnebre reflexión, donde me daba cuenta que estaba dedicando mi vida a personas a las cuales tal vez yo ahora pienso que era una transacción. Y cuando digo esto no lo digo como una víctima, no quiero ser víctima, es simplemente entender que es como funciona la vida. Y a veces cuando mueren personas, hace poquito, no me acuerdo, alguien había muerto, fallecido, y me acuerdo que yo vi iba por la calle y dije, murió esta persona y todo el mundo sigue igual. Esto fue lo que aprendí con la muerte de mi papá, cuando mi papá murió hace casi 10 años. Recuerdo que yo pensaba, y todo sigue igual, y todo va a seguir igual, y la vida va a seguir igual, y te tienen que reemplazar y te tienen que cambiar. Así que cuidado a quién le dedicas tu vida, o a quién crees que le tienes que demostrar algo. Y esto va para mis amigos de las redes de mercadeo, tengo que decirlo, yo quiero ser auténtico. A veces seguimos ahí solamente esperando porque tenemos que demostrarle algo a alguien, y no, o sentimos que le demos algo a alguien, y no le des nada a nadie, te debes solamente a ti las cosas. Así que si lo haces por ti, por el amor que te sientes y porque realmente sigues pensando que es el negocio, el modelo de tu vida, está bien. Pero si no, no te atormentes, ve y respira, sal, haz otras cosas, otros negocios, y tal vez más adelante vuelves. Podría ser, ¿no? Entonces, bueno, básicamente me pasó esto y tuve que empezar a crecer, y algunas personas que yo creía mi socio, personas que yo había ayudado a llegar a algún punto y les había dado la mano porque también tenían mérito ellos, obviamente, y les di la mano, pues al final de alguna manera siento que me dieron la espalda, pero está bien, cada uno actúa desde donde quiere, desde donde puede, desde su conciencia, tal vez sin maldad, simplemente se dan las cosas, ¿cierto? La idea es, tengo que recordar mucho esto, sal del papel de la víctima, nadie te hace nada, las cosas no te pasan, las cosas simplemente pasan, y debo seguir adelante, y no soy o no somos lo que nos pasa, somos lo que superamos, somos como lo afrontamos. No tenemos el control absoluto de todo lo que está externo a nosotros. Es más, no tenemos el control de nada de lo que está externo a nosotros. Lo único que podemos controlar es lo que está dentro de nosotros y cómo reaccionamos a eso que nos dicen. No porque te dicen feo, te tienes que sentir feo y sentir con bullying. No porque te dicen que eres bruto, te tienes que sentir bruto y pues deprimirte. No porque te dicen que eres fracasado, tienes que sentirte fracasado y echarte al alcohol o a las drogas o lo que sea. No. Lo que te dicen simplemente es una cosa que está pasando externa a ti. Lo que haces con lo que te dicen es lo que va a marcar realmente cómo vas a afrontar la vida. Y esto que te digo a ti no es porque yo sea un gurú, porque dé consejos, porque sea un experto, porque sea un psicólogo. Te lo digo porque es como actúo y como me estoy enseñando, y esto me lo digo a mí mismo. Esto tiene mucho sentido para mí porque este podcast, aunque muchos de ustedes lo escuchan y lo agradezco, y es una forma de verme reflejado en ustedes en cómo lo ven, y es una forma también de exigirme hacerlo, realmente el podcast lo hago para mí, lo hago para desahogarme, lo hago para hablarme a mí mismo, y tal vez en algún momento volverme a escuchar y decir, vea cómo estaba pensando de bueno o de malo en ese momento. Así que este podcast es para mí, pero me alegra compartirlo con todos ustedes. Entonces, este año me tocó crecer. Comencé el podcast, comencé a trabajar la mentalidad diciendo, si mi mente me puso en este estado, en estas circunstancias, y yo le di significado a esta persona, o le di significado a este momento, o le di significado a este éxito, le di significado a este logro, y esto me puso ahora donde estoy con esta ansiedad tan berraca, yo mismo puedo salir de acá porque me acuerdo que Dios me dio ese poder, porque dice un versículo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que yo sabía que Dios había puesto eso en mí, y yo dije, tengo que ir por ello, y empecé a trabajar.
y fue un año que crecí, me obligó a crecer porque fue retador, porque tuve momentos de caídas y de mucha ansiedad muy cansona, donde tenía que acostarme sencillamente a ver televisión y distraerme un poco, donde tenía que salir a correr y salir a trotar para distraer mi cabeza, donde hice un viaje a Europa y donde hasta ese momento había grabado podcast todos los días, pero desde ahí pues por el cambio horario y por el movimiento no podía grabar tantos podcasts y le bajé muchísimo a los podcasts ahí, por eso logré 170 en ese año y no los 365 que quería, pero también dije, pues relájese, ¿a quién le está demostrando a alguien? Algo, a nadie, usted no tiene que demostrarle nada a nadie, no tiene que mostrarle que pudo grabar 365, no, simplemente si ya estás en un momento de la vida donde pues no puedes y libérate, ¿listo? Libérate porque lo estás haciendo bien y te estás trabajando. Y entonces cuando empecé a trabajar esto, me di cuenta de que este año me obligó a crecer y también me di cuenta de algo, que lo hablaré en otro podcast. Yo construí todo como pasó. Yo construí el amor, yo construí la separación, yo construí el que se fuera, yo construí incluso el que estuviera con alguien más porque yo construyo mi realidad. Claro, cada persona también construye su propia realidad. Todos construimos nuestra propia realidad y lo que pasa en nuestra vida. Esta vaina es un poco loca, pero es como es. Y cuando me pongo a pensar por qué es, yo hice cada cosa puntualmente, la hice, algunas con conciencia, algunas sin conciencia, pero las hice puntuales, sabía lo que iba a pasar, tomé decisiones, esas decisiones llevaron a que hicieran otras cosas y así fue como pasó. Y cuando yo creía en este año que estaba un poco ya mejor y saliendo, pues toma lo tuyo, otro golpe, otra noticia, y en ese momento me puse más a prueba. Y ahí fue cuando saqué el podcast pasado, que fue ya hace unos meses, y dije, ay huepucha, sirvió todo el trabajo estos meses. Roto de amor por fin, el amor me salvó, que fue el tema de los 2 podcasts pasados, y me di cuenta que había superado, me di cuenta que había pasado y me di cuenta que había aprendido a amar y que ya no amaba como en Disney y ya no amaba como en las novelas y ya no amaba desde el apego, ya no amaba desde la ansiedad, ya no amaba desde el control, ya no amo desde ahí, ahora amo desde la libertad y ahora quiero amar así. Quiero amar desde el no te tengo, no te quiero controlar y puedo amar a muchas personas porque el amor es hermoso. Y cosas que he aprendido, el amor no tiene medida, el amor no es mucho o poquito, no te amo más o te amo menos. El amor es amor, el amor es amor. Me gusta esa definición, el amor es amor. No es más, no es te amo más, no te amo menos. El amor es amor. Y es algo que estoy experimentando, el cómo amar mejor. Y cuando en este año estuve en estos momentos duros y crisis duras y pensé, ¿no? Y pensaba como, ¿desde a dónde? ¿Cómo? ¿De qué me aferro? De Dios, de Dios. Pero ¿cómo? No quiero entrar en una religiosidad vana, religiosidad vacía, buscar a un Dios para que solo apague incendios. No quiero eso, estoy un poco cansado de eso porque duré mucho tiempo en ese tipo de cristianismo. Y en un momento de eureka, de algo que escuché o vi, no sé, pero dije, es el amor de Dios en mí. Es si yo logro amarme como Dios me ama, entonces soy invencible. Y entonces me valoro. Y entonces como me amo, tengo mayor autoestima y entiendo dónde estoy, entiendo que lo que pasa externo a mí, pues pasa. ¿Qué posibilidades hay de controlar todo lo que está externo a mí? Ninguna. No hay ninguna posibilidad de que tú controles todo lo que está externo a ti. Lo único que puedes controlar es lo que está dentro de ti, lo que piensas. No es porque te dicen feo que te vuelves feo, es lo que haces con esa información, con lo que pasa fuera de ti. Entonces cuando entendí que lo que pasaba fuera de mí no lo podía controlar si estaba con X o Y persona, o si yo estaba, alguien estaba conmigo o no estaba conmigo, o si alguien me miraba feo o me miraba bonito, o alguien me traicionaba, o hacía negocios y alguien que hacía negocios conmigo no, o yo hacía algo, al final todo eso simplemente era externo. Lo que yo podía hacer era controlar acá, intentar actuar desde la conciencia, intentar amar, intentar perdonar, superar, desapegarme, dejar de creerme el centro de atracción del mundo. Solo es importante pues para mí, para el resto no. Y me acordé de esa reflexión que había grabado hace como 1 año y medio y fue donde saqué esa historia que se llama el fúnebre despertar, creo que se llama,
Y ahí fue cuando saqué eso que había escrito hace un tiempo y lo recordé y dije, acá está. ¿A quién le estoy dedicando el tiempo? ¿A quién le estoy dedicando mi vida? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué estoy apegado? A demostrarle qué a quién, a lograr qué por quién. ¿Por quién tengo que lograr cosas? ¿Por quién tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que salirme de lo que soy? ¿Por qué tengo que hacer cosas incluso que no siento que estén tan bien? Entonces dije, está bien. La gente se va a ir, ¿no? La gente te va a dejar. No te dejan, la gente simplemente pues si se alejan, ya está. Y así fue. Como se cayeron negocios, y se cayeron amores, y se cayeron muchas cosas, y otras cuantas, gracias a Dios, también se levantaron y salieron buenos negocios, y logré empezar a construir empecé a lograr a crear fuentes de ingreso que no dependían de mí, de mi cara, de mi presencia, sino otras fuentes de ingreso adicionales que ya me pueden dar más libertad, y en eso estoy, y se vuelve muy bonito y muy atractivo. Así que bueno, este año me obligó a cambiar, y este año trabajé mucho en el amor propio, en las relaciones y en las emociones, y logré superar. Hay cosas que todavía tengo que trabajar, hay cosas de las cuales hablo y todavía siento que acá se me tensiona un poco el corazón y como que me estresan, pero ya sé qué es, tengo que trabajar, tengo que desbloquear aquí, y trato de trabajar y decírmelo consciente mío, decir que es la pendejada, que es lo que pasa, suelta. Y cada vez suelto más y amo sin esperar que hagan algo para mí. Simplemente amo, suelto y me relajo. Y trabajo esto de ahora un poco más consciente. Y bueno, de eso se trata. Viene ahora la siguiente parte de esto, y es de qué voy a hablar este año, en qué me quiero enfocar, y quiero enfocarme en mi cuerpo. Porque en el trasegar de esto del amor propio me di cuenta que cuando comía saludable, cuando me alimentaba bien, me sentía amado por mí mismo. Entonces dejé de comer tantas hamburguesas, dejé de comer tanta comida chatarra, dejé de comer pues de no comer azúcar, ya llevo un tiempo sin comer mucho azúcar, de comer procesado, y empezar a ser más consciente. Y empezar a decir, si me amo, me alimento bien. Entonces este año preparaba ensaladas con tomate, cebolla, poquito de pepino, limoncito, aceite, poquitico de sal, de pimienta. Y entonces hoy, por ejemplo, había una ensalada y le puse un salmón que hice en la airfryer, lo piqué y me comí eso. Le puse una cucharadita de arroz, aunque el arroz no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Entonces le puse una cucharadita de arroz porque tenía un poquito de pega, que es muy rico, que es como lo que queda pegado en el arroz, a los que me escuchan de otro país. Y me comí eso. Y durante el año muchas veces comí ensalada con proteína, y cuando terminaba me sentía bien, me sentía amado. Y este año quiero trabajar más en eso, en el amor propio, en cómo manifiesto el amor, cómo mejoro mi cuerpo, mejoro mi elasticidad, mejoro mi movilidad, recupero mi físico, porque bueno, después del encierro perdí un poco de físico, entonces la resistencia, recupero todo eso desde el amor. Y quiero enfocarme en eso este año, trabajar mucho más en mi parte un poco externa, pero desde la conciencia interna, porque eso va a reforzar mi amor propio, que es en lo que tengo que seguir trabajando. El centro debe ser el amarme más. Y bueno, en eso voy a estar. El año que me obligó a cambiar, el año que me obligó a reinventarme, el año que me obligó a reinventar todos esos conceptos, a reinventar todas esas formas de pensar, de amar, de querer, de relacionarme, de esperar, de aspirar a lograr cosas, y empezar a tener un poco más de certeza, de tranquilidad y de amor. Y aunque no soy tu coach, tu gurú, tu mentor, tu psicólogo, busca ayuda si tienes emociones como la ansiedad, la depresión. Algo que me di cuenta y que me sirve para reflexionar mucho es, al final nos vamos a morir, al final todo va a pasar, así como me di cuenta que pasó con mi papá hace una década, que les cuento, cuando él murió me di cuenta que el mundo seguía andando, ya nadie se iba a detener, así que al final todo va a pasar, los socios que se van, las socias que se van, al final nos vamos a morir, y qué importa, el ego de que logré y conseguí, al final me voy a morir, y qué importa. Ojo, no es el extremo, es como ese estado cuando estás pensando esto y esto te saca de la zona, te saca de la estabilidad. Ese es el pensamiento que me devuelve a la zona. Es, si estoy ya desesperado, digo, pues al final, ¿qué? Todo esto es pasajero, ya está, ¿para qué me preocupo?
No, una relación se fue con otra persona. ¿Qué? 30 años nos morimos todos. ¿Y qué? Ya está, pasó. Míralo con gratitud. Compartiste con esa persona, aprendiste, conectaste, fuiste vulnerable, amaste, hiciste tu mejor esfuerzo. Acéptalo. Ya está, bonito. ¿Quisieras que hubiera durado más? Sí, pero tal vez no te tocaba, no eran compatibles, tenías una imagen que no era, no lo sé. Ya está, supéralo, pasa, al final no nos vamos a morir, que eso no te quite la paz, vuelve a la zona. Para los negocios, no digo que no te vas a esforzar, que no vas a trabajar, que no vas a tener proyección, que no vas a tener de pronto sueños, trabajar inteligente, ser consistente, ahorrar. No digo que no, pero cuando ese tipo de cosas te sacan, recuerda que es pasajero. Y cuando recuerdas que es pasajero, sueltas y vuelves. Que estás haciendo un negocio de redes y esto te está quitando paz y sigues ahí metido porque quieres demostrarle algo a alguien o sientes que le debes algo a alguien. No le des nada a nadie, no le debes demostrar nada a nadie, no eres de nadie. En las redes es mucho, esta gente es mía, este equipo es mío, no, nada es tuyo. Nada es tuyo, la gente no es tuya, la gente es de ellos mismos. Quítense esa idea tan pendeja. Entonces, a veces si seguimos ahí o están ahí en las redes como, el estrés y el estrés de lograr y entonces se endeudan y entonces uno hace estupideces y pendejadas por lograr, por conseguir y esto le quita paz. Y uno en el fondo sabe que le quita paz y que esas prácticas no son buenas. Entonces cuando eso te esté pasando, dices, al final todo va a pasar, me voy a morir y todos se van a morir y todos nos vamos a morir y todos vamos a acabar y vamos a ir al cielo, los que creemos en el cielo y ya está. ¿Para qué me relajo? ¿Para qué me estreso? Cuando te quite la paz. No digo que no hay que esforzarse, que no hay que enfocarse, que no hay que trabajar. No, es cuando esto te quita la paz, vuelves. Y esas son de las cosas que aprendí este año. A amarme y a estar presente en mí y a estar consciente en mí y a dejar que lo otro fluya y se vaya y entender que no soy tan importante para la vida de todos y que para muchos soy una transacción, para otros soy simplemente una moneda de intercambio y para la mayoría ni siquiera existo. Véanse ahí el video del fúnebre despertar. Búsquenlo en YouTube o vayan a mi Instagram y lo ven. Entonces me di cuenta de eso. Y este año me obligó a cambiar. Y el otro año o este año ahora nuevo en el que estoy también. Y no importa si este es tu año, primer año de mentalidad donde vas a cambiar tu mente y en el otro tu cuerpo, no importa. La vida es cíclica y no importa en el momento que estás escuchando esto porque en este momento necesitas escucharlo. Y este es el momento donde vas a cambiar. Si lo quieres hacer, sé consciente, desde el amor propio, cambia. Pues bueno amigos, este podcast que tuve que repetir, ahora sí siento que le di un poco más de orden, un poco más de dirección. Muchas cosas que pasaron en mi vida este año. Empezar con ansiedad, sentir que logré, tener noches, días muy densos, otros de mucha felicidad, de mucho amor, rodeado de mucha gente que me ama. Me di cuenta que hay gente que me ama muchísimo. Y bueno, quiero terminar con eso, diciendo gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, a todos los que escucharon los podcasts, a los que me han estado acompañando, a los que me dan palabras de aliento, pero a los que agradecen por este contenido, porque suena arrogante y no lo hago por ustedes el podcast, lo hago por mí, lo hago para hablarme a mí, para reflejarme a mí en algún momento, lo hago por mí, para hablar conmigo, es una forma de desahogarme, me sirvió mucho este año desahogarme, pero sé que este impacto, esto que hago por mí, les sirve a ustedes porque me lo dicen. Algunos me dicen que les ha cambiado la vida, que no saben cuánto los he impactado con esto, siendo mis alumnos en alguno de mis programas, por algún video, algún mensaje, algún comentario, algún post. Así que gracias por darme ese amor. Trato de no quedarme con eso para que el ego no se vaya al lugar donde no debe y para que mi mente no crea que tiene significado cuando les sirve a ustedes. Tengo significado porque me amo, porque suena arrogante, pero la verdad. Eres tú y tú mismo te das. No hay nada externo a ti que te valide ni te dé propósito en la vida. Nada externo a ti. El propósito está aquí adentro y el amor está aquí. Ya es. Acá estoy realizado. Lo externo no lo controlo y como no controlo nada externo, entonces yo me lleno conmigo mismo, con el amor que Dios me da para mí que creo en Dios, el amor que Dios me da y mi amor es lo único que me llena. Es todo. Ahí está. Es todo. Pero gracias a todos ustedes por acompañarme. Alma, Estelita, Sandy, todas las personas que estuvieron escuchando el podcast, que me escribieron en YouTube, que me escribieron en Instagram, que me escribieron en algún lado, en Spotify, los que publicaban que lo escucharon, Gabriel también. Gracias a todos, son muchos.
Se los agradezco porque me hace sentir bien, me hace sentir que mi propósito de que soy un creador tiene más sentido cuando creo cosas que ayudan a que otros vivan mejores vidas o tengan mejores vidas o mejoren un aspecto de su vida. Se me hace hermoso. Y bueno, eso fue. Gracias a todos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar. Vamos aquí con toda para esta siguiente año de Mentalidad 365. Y bueno, repetí esto, pero valió la pena. Espero el mensaje haya quedado claro. Fue un podcast un poco largo. Estoy creciendo. Espero que tú también. Estoy creciendo y espero que tú también. Y crecer duele, me dijo una vez una persona. Crecer duele, pero vale la pena. Así que aquí estamos. Gracias a todos por acompañarme, por estar aquí. Ámense mucho. Sean muy felices. Amándose mucho. Recordando que son importantes para ustedes mismos. Y que el resto está. Algunos pasajeros, algunos van a estar más tiempo. Pero con el que siempre, siempre vas a estar toda tu vida es contigo mismo. Así que ámate mucho. Un saludo, amigos, y nos vemos en el siguiente. Recuerden suscribirse, darle like. Si no le han dado like al video, denle like, suscríbanse o déjenme un comentario por ahí. Los leo a todos y les agradezco sus comentarios. Y compártanlo. Chao.